El Museo Nacional del Azulejo de Lisboa es uno de esos lugares donde el tiempo parece expandirse en tonos de azul y blanco. Ubicado en el antiguo convento da Madre de Deus, un edificio del siglo XVI, mezcla dos historias en una. La del propio convento, con su arquitectura cargada de espiritualidad, y la del azulejo portugués, que se despliega sala tras sala como un largo relato visual. Hoy Carlos, que lleva a su hija a conocer Lisboa, encuentra en este museo un punto clave del viaje. Aquí se entiende, mejor que en ningún otro sitio, cómo el azulejo se convirtió en un lenguaje propio de Portugal. Desde las primeras piezas hispano-árabes, decoradas con motivos geométricos precisos y colores sobrios, hasta los paneles narrativos del siglo XVII y XVIII, que funcionan casi como murales de cómic antiguo, el visitante recorre siglos de historia sin necesidad de leer demasiado. Las paredes hablan solas. El museo está organizado como un recorrido por la evolución técnica y estética del azulejo. En las primeras salas aparecen fragmentos del siglo XV, piezas que muestran cómo Portugal heredó y transformó tradiciones venidas del Mediterráneo. Más adelante, surgen los grandes paneles barrocos, donde la monocromía azul y blanca alcanza su máxima expresión. Estas composiciones representan escenas religiosas, paisajes, batallas o episodios cotidianos, siempre con ese estilo inconfundible que mezcla serenidad y detalle minucioso. Uno de los puntos culminantes del recorrido es el Panorama de Lisboa, una obra monumental del siglo XVIII que ocupa toda una pared. Este panel muestra la ciudad tal como era antes del terremoto de 1755, con sus calles, iglesias, barcos y plazas representados con precisión casi cartográfica. Para quien visita la ciudad por primera vez, se convierte en una herramienta fascinante, un mapa del pasado que permite entender cómo la ciudad se transformó tras aquella tragedia. Además de las salas expositivas, el convento conserva espacios decorados con una riqueza sorprendente. La iglesia del antiguo convento, revestida con tallas doradas, pinturas y azulejos ornamentales, revela el encuentro entre la devoción religiosa y el arte cerámico. Caminar por ella es como pasar de un museo histórico a un escenario teatral lleno de luces cálidas. El recorrido del museo muestra también la expansión del azulejo hacia estilos más contemporáneos, donde artistas modernos reinterpretan esta tradición centenaria con nuevas técnicas, colores y narrativas. Así, el museo no se limita a la nostalgia del pasado, demuestra que el azulejo sigue vivo, reinventándose y dialogando con la modernidad. Para Carlos y su hija, el museo se convierte en una síntesis perfecta de Lisboa, una ciudad que combina historia profunda, arte por todas partes y una estética que se adhiere a la memoria como lo hacen estos azulejos a las paredes. Al salir, queda la sensación de haber recorrido no solo un museo, sino una especie de libro de historia visual donde cada pieza, grande o pequeña, contribuye a contar la identidad portuguesa.